Año 1340. El sol abrasa las aguas del estrecho de Gibraltar mientras dos potencias se preparan para un choque que hará temblar el rumbo de la historia. A un lado, las galeras castellanas navegan con la determinación de proteger sus tierras. Al otro, las fuerzas benimerines, dispuestas a todo por conquistar la península. En el centro de esta tensión, el almirante y defensor del reino de Castilla, firme ante el viento y dando ejemplo a sus hombres. Lo que está a punto de desencadenarse no será un simple combate. No será una batalla más en las páginas de la historia. Será una lucha encarnizada por el control de la puerta más codiciada entre dos mundos, el estrecho de Gibraltar. En juego está que la flota musulmana desembarque un ejército inmenso que invadirá de nuevo la península ibérica. Hay que impedir el desembarco a toda costa. La batalla de Teba se acordó una tregua de 4 años, pero ya sabemos cómo son las treguas en estos tiempos. Pronto la situación empezó a agitarse. Los benimerines eran un sultanato poderoso, con una fuerza militar muy numerosa y entrenada, pero una cosa les impedía tomar ya la península ibérica: una franja de agua entre los dos continentes, el estrecho de Gibraltar. Sin embargo, poco a poco, a lo largo de los años, habían ido reforzando su flota, aumentando su número, y la prueba de fuego llegó en el año 1333. El sultán benimerín Abu al-Hasan envió a su hijo Abu al-Malik a conquistar Gibraltar. Los benimerines empezaron a reunir a sus hombres en la costa norte de África, y los castellanos, al enterarse, reunieron a toda prisa su flota, liderada por el almirante Alonso Jofre Tenorio, y partió a impedir el cruce del estrecho. Sin embargo, la armada castellana aún era muy débil. Pensad que prácticamente su primera acción había sido durante la conquista de Sevilla, hacía menos de 90 años. La tradición naval aún estaba en pañales. Además, hacía 50 años, la flota castellana había sido aplastada completamente frente a la costa de Algeciras, por lo que no estaba en condiciones de lograr nada. En efecto, el almirante fondeó entre los dos continentes, pero al ver la ingente flota enemiga decidió dar la vuelta, salvar la vida y las naves y combatir otro día, un día en el que las condiciones le fuesen favorables. Malik pudo cruzar con su ejército, desembarcar y conquistar Gibraltar. ¿Os acordáis cuando os dije que tener Gibraltar sin Algeciras o una flota poderosa no sirve de nada? Pues eso, Gibraltar estaba perdida. Alfonso XI reunió a sus consejeros y tras un largo debate llegaron a la conclusión de que debían potenciar su fuerza naval. Debían intentar una defensa en profundidad, primero debilitándolos en el mar y después venciéndolos en tierra. Los astilleros de la corona empezaron a producir naves de guerra y los marinos iniciaron un duro entrenamiento para curtirse y ser letales en batalla. Debían lograr una armada imponente. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Gran parte del ejército benimerín se encontraba en la península, con la plena colaboración del reino de Granada. ¿Y sabéis qué era lo peor para Alfonso XI? Que los mudéjares a los que habían permitido quedarse en las ciudades conquistadas estaban confabulando contra la autoridad cristiana, pues el sultán les animaba a alzarse en armas desde el interior cuando viesen a lo lejos los estandartes musulmanes. Tomaos un momento para reflexionar. Estamos viendo los años previos a una guerra sin cuartel, a una invasión total. Esto es la invasión de Tarik al final del reino visigodo. Esto es como el desembarco almohade en la península. Es como los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Se viene algo muy grande. Hassan pretendía atacar simultáneamente Cádiz y Valencia, abrir dos frentes a los cristianos para que tuviesen que separar sus fuerzas. No lo podían permitir. Alfonso XI solicitó ayuda a Pedro IV de Aragón y ambos llegaron a un pacto que quedó plasmado el 1 de mayo del año 1339 en el Tratado de Madrid. ¿Y qué acordaron? Acordaron un bloqueo del estrecho, una vigilancia conjunta que en todo momento impidiese que llegasen más musulmanes a la península,
un verdadero bloqueo naval. En verano, es decir, de junio a septiembre, Castilla aportaría 20 galeras, mientras que Aragón aportaría 10. En los meses de invierno, de octubre a mayo, que son menos propicios para una invasión, Castilla aportaría 8 galeras, mientras que Aragón 4. Además, acordaron, como en las guerras previas contra Granada, que no aceptarían la paz por separado. Vale, pues se encontraba Jofre Gilabert al mando de las galeras aragonesas, cuando el 7 de septiembre divisaron una flota de transporte que partía de África para llevar suministros al ejército benimerín. Los aragoneses destruyeron los transportes, por lo que el hijo del sultán, Malik, se vio obligado a buscar suministros por su cuenta. Partió con sus hombres a hacer una algarada, pero fue derrotado y ejecutado cerca del río Barbate, el día 20 de octubre del año 1339. Esta derrota hizo rabiar al sultán benimerín, que ordenó movilizar a toda su armada. Pero no contento con eso, trajo también la flota de sus aliados. Estaba decidido a hacerse de nuevo con el control del estrecho de Gibraltar. A finales de septiembre, la flota musulmana contaba con 44 galeras y 33 leños, que eran básicamente naves de transporte. Los cristianos comprendieron que necesitaban hacerse con una fuerte posición, así que el 29 de septiembre, Jofre Tenorio ordenó a su armada apoderarse del fondeadero de Getares, muriendo en el lance el almirante aragonés, Jofre Gilabert. Días después, llegados los meses de invierno, la mitad de las galeras aragonesas se marcharon con el cadáver de su líder. Sí, los aragoneses estaban cumpliendo el pacto, pero sabiendo que la invasión era inminente, Alfonso XI les recriminó por su marcha, pero no consiguió nada. En base a ello, el monarca castellano ordenó traer naves de donde fuese, que se acabasen las que estaban en construcción y que se reforzasen las actuales. De ello dependía su reino. Y con todo este ajetreo, una noche, la flota benimerín logró sobrepasar el bloqueo y desembarcar a las tropas en Gibraltar. Problemón para la corona. De hecho, Alfonso XI empezó a sospechar que su almirante había sido sobornado y que había permitido el paso de los musulmanes. Jofre temía por su vida, así que debía apostar fuerte. En ese momento contaba ya con 32 galeras, de las cuales 27 eran castellanas, 4 aragonesas y una genovesa, así como con 19 naves que no estaban diseñadas para la guerra, pero podían causar problemas al enemigo. El 5 de abril del año 1340 preparó a su flota para la batalla en el fondeadero de Getares. Tenía intención de atacar a la flota enemiga cuando ésta decidiese regresar a África. De esta forma, podría lograr una sencilla victoria. Pero entonces hubo un giro inesperado. Al amanecer del día 8 de abril, el horizonte era recortado por las siluetas de la armada benimerín. No regresaban a África, iban directos a por la armada castellana, y Jofre no había tomado medidas defensivas. Rápidamente los marinos cristianos se pusieron en marcha, preparando las naves para el combate. Cargaron las balistas y las pequeñas catapultas. La infantería de marina se puso las protecciones, cogieron sus armas e iniciaron sus oraciones. Y entonces, los remeros se fueron a sus bancadas y empezaron a remar. La batalla había comenzado. No había tiempo de mucho más. Las naves musulmanas estaban ya a tiro de flecha. Los arqueros de ambos bandos empezaron a lanzar una lluvia de flechas o el contrario. Las balistas castellanas abrieron fuego y sendos proyectiles cruzaron el aire e impactaron contra las naves musulmanas. Las pequeñas catapultas iniciaron el bombardeo, pero eran muy imprecisas. Con el movimiento del barco a causa del oleaje, era imposible lograr un tiro certero. Mientras tanto, las naves musulmanas se seguían acercando. Los primeros muertos se desplomaron sobre cubierta, dificultando el movimiento a sus compañeros. Los cristianos luchaban por impedir que los benimerines pudiesen volver a reforzar a sus tropas en la península. Luchaban por la supervivencia de su reino. Los benimerines luchaban por recuperar al-Ándalus y llevar de nuevo el Islam a cada rincón de esa tierra. La lucha naval dio comienzo. Los marinos de ambos bandos se lanzaban cabos para intentar amarrar las naves enemigas y atraerlas hacia las propias,
para poder iniciar el abordaje. En el centro derecha del frente castellano tuvo lugar el primer abordaje. Los castellanos saltaron a la nave enemiga y, espada en mano, fueron abriéndose camino por cubierta, pero eran demasiados. La superioridad numérica enemiga era aplastante. La galera estaba a rebosar de sarracenos, y pronto los cristianos fueron detenidos, y entonces comenzaron a perder terreno. En ese momento, otra nave benimerín llegó a la lucha, amarró la nave castellana y empezó a vomitar soldados sobre esta. Los soldados que quedaban en cubierta lucharon hasta la última sangre, defendiendo como jabatos su galera, pero eran demasiados. La balista de la galera pudo disparar una última vez, atravesando a 3 sarracenos, y entonces su artillero cayó fulminado por un flechazo. Esto se repetía por todo el frente. La nave capitana fue entonces abordada por una galera enemiga por la proa. Sin embargo, Joffre no tenía guerreros cualquiera, tenía a la élite de la armada, soldados que lucharían con uñas y dientes contra las fuerzas enemigas. Las tropas sarracenas saltaron sobre la cubierta enemiga y se iniciaron una serie de duelos entre la cruz y la media luna. Los musulmanes no conseguían avanzar, estaban perdiendo demasiados hombres. Pero entonces otra nave musulmana llegó, lanzó sus cabos e inició su propio abordaje también desde la proa. El frente musulmán se expandía y reforzaba, pero los guerreros de Castilla seguían en pie, luchando codo con su almirante. El tiempo pasaba. A lo largo de todo el frente los combates se recrudecían, pero las primeras naves castellanas eran capturadas por el Islam. Estaban perdiendo la batalla. Joffre se subió a lo alto de la torre de su barco y vio cómo el estandarte de la nave genovesa era arriado y prendido fuego. Entonces otra nave musulmana, que sabía cuál era la nave capitana, se aproximó a su galera e inició el abordaje desde la popa. Joffre cogió la retaguardia de los hombres que combatían en la nave y los llevó a la popa para poder rechazarse el nuevo ataque. Pero el tiempo seguía pasando y las tropas musulmanas estaban más frescas que las cristianas por el simple hecho de que, gracias a su superioridad numérica, podían relevar el frente. Sus hombres caían y la cantidad de tropas defendiendo la nave capitana ya era irrisoria. Joffre dio la orden de retirada, aun sabiendo que su nave jamás escaparía de ahí. La flota castellana dio media vuelta y escapó del campo de batalla, dejando atrás a su almirante. Joffre fue capturado y decapitado. Sí, fue una buena victoria musulmana, pero realmente el almirante benimerín había fracasado en esta misión. Me explico. Su objetivo era aniquilar la flota castellana, pero en realidad 15 naves castellanas y una aragonesa lograron escapar, es decir, la mitad de la flota, pese a contar con una aplastante superioridad numérica. No serían un problema en un nuevo enfrentamiento a gran escala, pero sí lo serían para reabastecer al ejército peninsular. Los musulmanes regresaron a Ceuta y desfilaron celebrando la victoria. Y es que no era una victoria cualquiera, era el último paso para poder lanzar la fase final de la gran invasión de Al-Ándalus. Ahora la península quedaba abierta de par en par. Sin embargo, en cuanto Alfonso XI se enteró de que la mitad de su armada había desaparecido, se tomó en serio la guerra naval. Puso en marcha un programa para reconstruir la totalidad de la flota y además para ampliarla. Pero claro, esto llevaría tiempo y era preciso recuperar el estrecho cuanto antes, por lo que ejecutó maniobras políticas. Primero contactó con la Serenísima República de Génova y contrató los servicios de 15 de sus galeras, lideradas por Egidio Bocanegra. En segundo lugar, habló con el rey de Aragón, y este, aceptando que se había equivocado al retirar sus naves, le envió otras 12 galeras de refuerzo, lideradas por Pedro de Moncada. En último lugar, consiguió, tras una larga negociación, el apoyo de su suegro Alfonso IV, rey de Portugal, aunque el apoyo solo sería terrestre, pues la flota portuguesa no tenía permitido ir más allá de Cádiz por su propio rey. En ese momento, la corona de Castilla contaba con 42 galeras y 12 naves. Sin embargo, la guerra debería vencerse en tierra. Próximo capítulo: la batalla del Salado.